Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de meditación de esta serie que hemos iniciado con la oración Anabejoaj. Hoy vamos a meditar el nombre completo. Como venimos haciendo en toda esta serie, estamos haciendo distintas meditaciones en torno a la oración Anabejoaj. Hoy vamos a meditar cada una de las frases de Anabejoaj que conocemos como el nombre de 42 letras. Como ya hemos comentado anteriormente, cada una de las frases de Anabejoaj corresponde a una sefirá de lo que se llama Seiranpim y Asiá. Es decir, todo el mundo de la creación, de la formación y el mundo físico. Gesed, protección, redención, eliminar de influencias negativas, primera frase. Segunda frase, cerrar las puertas a la división, a la influencia negativa, lo que llamamos el Satán. El Satán es lo que divide. La segunda frase de Anabejoaj es para contrarrestar esas fuerzas que dividen. Tiferet, conectar con toda forma de sustento, físico o espiritual. Netzach, perseverancia para concluir lo iniciado. Od, clarividencia, entendimiento profundo. Y Esod, conectar con la paz interior y el deseo de compartir. Y finalmente Malhut, renovación y restauración. También tiene que ver con la salud, en el sentido de poner todo en orden. Aquí tenemos el nombre de 42 letras, que no son nada más ni nada menos que las 42 letras de las 42 palabras. Anabejoaj, Gedulat, Yemineja, Tatir, Serura. Kabel Rinat, Amha Sagbenu, Taharenu, Nora. Nagiboh, Doshei, Yichutja, Kebaba Shamrem. Barhem Taharem, Rahamei Sit Kateja, Tamid Gomlem. Hasin Kadosh, Verov Tuvja, Nael Adateja. Yahid Gee, Lemcha Pne, Sachrei Kedushateja. Shavatenu Kavel, Ushma, Saakatenu. Yodea Ta'alumot. Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam, Baed. Como ven, toda la oración está contenida en este nombre de 42. Estas letras forman parte de la estructura del capítulo de Génesis. Es decir, toda la energía contenida en esta oración es volver a la fase de la creación. Por eso es tan importante ponerla de manifiesto, porque es volver a ese estado, volver a esa energía, lo que nos permite esta oración. ¿Bien? Y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Bien? Aprovecho para saludarlos. Gracias por estar ahí. Hola, buenas noches. Maranela, Jenny, Isabel, Cristina, Gladys, Romina y Ana. Bienvenidas aquí en el chat. Coméntame de dónde están, por más que ya sabemos que aquí, Argentina, Mission Hills, Canadá, California, aquí de Buenos Aires. A ver quién más. Tenemos aquí del sur de Chile, Gladys. Excelente. De México. Excelente. Pongan de dónde están mirando. Así tenemos una dimensión de el nivel de entendimiento y de expansión. Porque imagínense, tengan como si fuera el planisferio del planeta. Y cada uno de ustedes es como si estuviera todo oscuro y hay una chispa de luz que se ilumina. Esos son ustedes, esos van a ser hoy en el planeta. En el planeta van a haber destellos de luz
que va desde el sur de Argentina hasta el norte, en California, México, y no sé si alguien más. Suele haber alguien de Canadá, que no sé si ha estado, pero que solía aparecer. Así que bueno, me gusta saber de dónde están meditando para hacerme esa idea de cuántas chispas y en qué expansión en el mundo. Algo importante, que es lo que vamos a hacer hoy. Recordemos que Kabbalah viene del vocablo lekabel, que es recibir en el hebreo. Uno de los conceptos principales de Kabbalah es que llama a todo lo creado una vasija, incluso nosotros, una vasija. Esa vasija es una vasija de recepción, es como si fuera una vasija para recibir agua, vino o lo que quieras ponerle. Bien. Y muchas veces, sobre todo en esta última serie que hemos hecho en vivo, la de la cuenta del Omar, hablábamos de ser alfareros de la realidad. ¿Por qué? Porque el alfarero crea en las vasijas, pero el alfarero no hizo la arcilla, no hizo el fuego, no hizo el agua. El alfarero solo transforma todo eso en una nueva figura. Le da una nueva forma a lo preexistente. Eso es lo que vamos a hacer hoy. No sé si alguno de ustedes habrá trabajado con arcilla o con barro, o si se acuerdan de la infancia, jugando con barro. Y si no se acuerdan, les sugiero que vayan y jueguen con barro. Es saludable. Y se van a divertir. ¿Por qué? Porque justamente vamos a hacer. El alfarero, cuando tiene una arcilla que está seca, no la tira. La moja. La vuelve a hidratar, porque con esa nueva hidratación la arcilla vuelve a su consistencia pastosa y se le puede dar una nueva forma. Bien. Este mundo tiene este ciclo. A través de los años, la humanidad se va secando en el sentido de la arcilla. Va perdiendo su hidratación, su plasticidad. Y se pone rígida, quebradiza. Lo que vamos a hacer ahora con este nombre de 42 letras es hidratar a la humanidad en el sentido espiritual. Vamos a darle una buena remojada espiritual. Bien. Para que podamos volver a esa forma primigenia, a ese génesis. Bien. Y lo vamos a hacer meditando. Vamos a meditar cada una de las frases. La vamos a incorporar en nosotros, luego la vamos a poner al mundo y vamos a precipitar esta energía para volver a la fuente, para volver al estado de estar naciendo en esa idea primigenia, perfecta, que tenía el creador del ser humano. Bien, aquí estamos desde Uruguay. Bienvenida, Guadalupe, Rosa Iselia de Los Ángeles. Buenas noches de Adeli de Lisboa. Margarita desde Chile. Aquí desde Ciudad de México, Claudia. Desde España, Cristina. Bienvenidos, gracias a cada uno de ustedes. Estamos acá de sur a norte y de oeste a este. Fuera de broma, aunque pueda parecer algo poco intuitivo, no por casualidad, España, Lisboa,
Canarias. Esa es la energía de la zona ibérica. Recuerden ustedes que es la cuna de la Kabbalah. Es la potencia de la zona ibérica, de la península ibérica, y no es casualidad que toda América tenga esa ascendencia. La mayoría es hispana y lo que no es hispano es portugués. Después hay algunos franceses en las Antillas o el inglés en el norte. Pero la gran mayoría es habla hispana o portuguesa. Ese triángulo que se forma desde el sur a norte de América con España y Portugal es un vórtice de energía de bendición infinito. Así que celebro que estén aquí y les agradezco que estén aquí. Vamos a meditar. Aquí comenta algo bonito Jamie, dice: Ana, gracias a ti, ninguna diferencia tengo yo de ti. Somos una sola alma con Dios. Muac. Los clásicos muac de Jamie. Y esto es algo importante. Y es por eso que en este canal tengo esta impronta de ser hacedores, más que estudiadores o conocedores o sabedores de teoría. La teoría la vas aprendiendo, la vas entendiendo. Kabbalah es muy compleja. Nunca terminás de aprender. Y mientras más profundizás, menos entendés. Entonces, nosotros hacemos de todo corazón, con infinito amor, todo el que nos quepa y lo ponemos a disposición. Esa es la clave fundamental de todo este sistema. Vamos aprendiendo poquito conceptos, los vamos consolidando, nos vamos dando cuenta más y más. Pero lo más importante es que estamos haciendo. Así que quiero que te lleves esa idea. Gracias, Jamie, por ese comentario. No sos más ni menos que nadie. Cuando meditamos, volvemos a la trama principal, al argumento principal de esta creación. Estamos siendo parte, ¿no? Estamos siendo divina semejanza. Que lo podamos explicar más o menos, esos son, como decimos acá, 2 mangos apartes. O sea, 2 pesos apartes o alguna medida similar. Bien. Así que bueno, siéntanse bendecidos, iluminados por estar meditando y estar aprendiendo. Y sobre todo, estar siendo parte de quienes brindan, que en este mundo es la clave de que todo funcione. Aquí tenemos Miami y México también. Bueno, bienvenidos a todos. Siguen poniendo, si recién llegas, pon de dónde estás, de dónde miras. Así me das una idea de cuántas chispas y en cuántos lugares encenderemos hoy. Bien, quiero que observes la pantalla y mires este nombre, así como un bloque. Porque este es el nombre de 42, esta es la esencia, el agua que vamos a utilizar para empapar espiritualmente a la humanidad, volverla a ese estado de la creación y volver a darle forma, una forma conectada a la esencia, a la perfección con que fuimos creados. Bien, en todo ámbito. Excelente. Chile, Colombia, México,
Se van sumando aquí, no sé si es la bandera de Colombia o Venezuela, de Luzmila. No la alcanzo a distinguir en el chat, pero bienvenidos a todos. Vamos a meditar. Para eso vamos a ponernos todos con los pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta y los ojos cerrados. Puedes recostarte. Pero siempre con pies y manos en paralelo, no los cruces. Inspiramos profundamente. Ahora nos visualizamos dentro de una estrella de David de color dorada. Inspiramos una vez más. Y nos vemos en el centro como un haz de luz blanco. Y toda la estrella, el Maguen David, el escudo de David a nuestro alrededor en color dorado. Y vamos a comenzar a meditar cada una de las frases de Anabejoaj. Vamos a visualizar enfrente de nosotros una estrella de David de color dorada. Y vamos a convocar a la primera frase de Anabejoaj. Convocamos a la letra Aleph, a la letra Bet, a la letra Gimel, a la letra Yud, a la letra Tav y a la letra Sadik. Abre los ojos y obsérvala. Cerramos los ojos y vamos a visualizar este código enfrente en esa estrella de David. Y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que va a subir hasta el pico superior que funciona de pantalla. Y va a conectar con nuestra estrella. Esa luz va a llegar a la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y tenemos el cerebro, el corazón y el hígado iluminados. Y vamos a reservar en el hígado esta luz de Ana, Bejoach, Gidulat, Yemincha, Tatir, Serura. Vamos a convocar una nueva estrella de David al lado de la anterior. Y vamos a convocar a la segunda frase de Anabejoaj. Convocamos a la letra Kuf, la letra Resh, la letra Ain, la letra Shin, la letra Shin, la letra Tet y la letra Zain. Abre los ojos y observa este código. Kabel Rinat Amha Sakbenu Tajarenu Nura. Cerramos los ojos y visualizamos este código en nuestra mente. Y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y va a permanecer en el hígado. Cerebro y corazón también iluminados. Convocamos una nueva estrella de David al lado de la anterior. Y vamos a llamar a la letra Nun, la letra Gimel, la letra Dalet, la letra Yud, la letra Kaf,
y la letra Shin. Abre los ojos y observa Na Gibor Dolshei Hudha Kebabad Shamrem. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella David, que va a conectar con nuestra estrella. Esa luz llega al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y la conservamos en el hígado. La energía de Nagibor, Doshei, Hudha Kebabad, Shamrem. Convocamos una nueva estrella de David de color dorada al lado de la anterior y vamos a convocar a la siguiente frase. Barhem Taharem, Rahamei Sitkateja Tamid Gomlem. Convocamos a la letra Bed, a la letra Tav, a la letra Resh, a la letra Sadik, a la letra Tav y a la letra Gimel. Observamos, abre los ojos, observa este código. Cerramos los ojos y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella David, que va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y la conservamos en el hígado. La energía de Barhem Taharem, Rahamei Tejatamid Gomlem. Convocamos una nueva estrella y vamos a convocar a la frase Hasin Kadosh V'Rav Tuvcha Na'el Adoteja. Convocamos a la letra Het, a la letra Kuf, a la letra Bet, a la letra Tav, Tet, a la letra Tet, a la letra Nun y a la letra Ain. Abre los ojos y observa esta frase. Cerramos los ojos y vamos a entrelazar los fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y la conservamos en el hígado. A la energía de Hasin Kadosh V'Rav Tuvcha Na'el Adoteja. Convocamos a la siguiente frase, una nueva estrella de David de color dorado, y convocamos a la frase Yahid Geel Emhapne Sochrei Kedushateja. Convocamos a la letra Yud, a la letra Gimel, a la letra Lamed, a la letra P, a la letra Sadik y a la letra Kuf. La letra Sain y la letra Kuf. Abre los ojos y observa este código. Cerramos los ojos y observamos este código en nuestra mente y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que suba hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esa luz llega a la estrella, conecta con nuestro cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado y lo dejamos en el hígado. A la energía de Yahid Geel Emhapne Sochrei Kedushateja. Convocamos a otra estrella de David de color dorada al lado de la anterior y vamos a convocar a la última frase.
Shavatenu kavel, ushma sakatenu, yodea talumot. Convocamos a la letra Shin, a la letra Kuf, a la letra Vav, a la letra Sadi, a la letra Yud y a la letra Taf. Abre los ojos y observa este código. Lo visualizamos, cerramos los ojos y lo vemos en nuestra mente. Y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y tenemos en el hígado Shavatenu kavel ushma sakatenu yodea ta'alumot. Ahora repite conmigo. Nos vamos a enfocar en la energía del hígado. Y decimos Ana bejoach gdulad yamimcha tatir serura kavel rinat amcha sagbenu taharenu dora nagibor dorshei jodcha kebabad shamrem barhem taharem rachamei sit katecha tamid gomlem hasin kadosh ורוב טובך נאה לדתך. יחיד גאה למך פני סוחרי קדושתך. שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Tenemos activada esa energía en el hígado de toda esta oración y este nombre de 42 letras. Vamos a subir la energía, la luz del hígado al corazón, ilumina el corazón. La subimos al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, conectándonos y activando esta energía de la creación. Retornamos al estadio de la creación, el número de 42 letras. Y vamos a sentir como toda nuestra energía, nuestro ADN del alma, se va reconfigurando a su estructura original. Vamos reconstruyendo toda la estructura de nuestra alma en su estado de plenitud máximo. Y siente vibrar toda esa energía en toda tu alma. Ahora nos vamos a poner todos en un gran círculo. Y en el centro vamos a poner al planeta Tierra. Y vamos a proyectar desde nuestro corazón unas de luz plateado, de Gesed puro, donde vamos a transmitir a través del Gesed, del amor gratuito, toda esta esencia de la creación. Vamos a restaurar la humanidad a su estado álmico perfecto. Proyectamos ese haz de luz y vemos cómo impacta en la Tierra y se genera una bruma muy densa, millones y millones de chispas de luz que se van distribuyendo por todo el planeta y envuelven el planeta en una absoluta bruma plateada, destellos de luz, vibrantes destellos de luz.
y se van adhiriendo a cada ser viviente, al planeta, a los minerales, a los animales, a las plantas, al agua. Cada elemento de esta dimensión recibe una lluvia de chispas de luz que los envuelven y los hace vibrar en esa frecuencia de Génesis. Convocamos a Metatron, Sandalphon y el alma del Mashiach para que nos asistan con esta transmisión a la humanidad. Repetimos una vez más. Imagina que en tus manos se va a generar una esfera de luz. Anada Joach, Gdula Yemineja Tatir Serura. Kabel Rinada Mejasak Venu Tajaren Unora. Nagibordo Sheikhut Hake Babad Shamrem. Barhem Taharem Rahamei Sitkanha Tamid Gomlem. Hasinka Dosh Verot Ufhana Eladateja. Yahid Geel Emhapne Sohrei Ketushateja. Shavatenu Kavelushma Sakatenu Yudea Talumot. Barusham Kebot Malhutole Olambad. Y sentimos esa esfera de luz en las manos. Y la elevamos como si se la estuviéramos entregando a Metatron, Sandalphon y el alma del Mashiach. Porque a través de ellos y a través de cada guía espiritual, de cada alma, recibirán y harán llegar al corazón esta energía de Anave Joach, derritiendo el corazón, cualquier coraza que haya en el corazón. Despertando el corazón de la humanidad, de los seres vivos, de las almas, rompiendo cualquier barrera, cualquier división que se haya generado, y estamos retornando a la esencia divina, los corazones latiendo al unísono, vibrantes en esta energía de Anave Joach, Gidula Yimcha Tatir Serora. Kabel Rinatam Hasak Venu Tajalen Honora. Y vemos cómo brilla toda la humanidad, cada corazón se ilumina. Anave Joach, Gdula Yimcha Tatir Serora. Kabel Rinatam Hasak Venu Tajalen Honora. Y vemos cómo cada silueta de cada planeta se ilumina, sus contornos, porque se rompe toda división, todo conflicto. Y se retorna a la esencia del compartir. Y vemos como la tierra se viste y se ilumina y vibra, y el corazón de la tierra recupera también su fortaleza, su esencia de la creación. Anave Joach Dula Yimcha Tatir Serura. Kavelinada Mejasak Venu Tajaren. Y en sincronía vibra toda la humanidad y se retorna al origen, a la esencia de las almas que recuerdan su función, recuerdan que son parte del todo y recuerdan su misión de vida. Y vemos absolutamente iluminada toda la humanidad, cada alma del mundo, cada ser viviente, el planeta entero. Con inmensa gratitud y un amor infinito despedimos a Metatron, Sandalphon y el alma del Mashiach para que retornen a su lugar, a su nivel. Con profundo agradecimiento por su asistencia, lo despedimos. Y nosotros volvemos. Inspiramos profundamente y volvemos al cuerpo. Volvemos a sentir nuestros pies, nuestras piernas, nuestras manos, nuestros brazos, nuestro torso, nuestro rostro. Inspiramos profundamente.
Inspiramos profundamente. Y con una gran sonrisa de una satisfacción por el deber cumplido, abres los ojos. Toma tu tiempo, no te apresures. Disfruta de volver y siente cómo toda tu energía ha cambiado. Gracias a todos, aquí Ana de Perú, Luzmila Colombia, México. A ver, aquí estamos. Hoy pensé que estaban editadas estas animaciones, algunas salieron para cualquier lado, pero bueno, no importa. Lo importante es lo que me vas a decir vos. Gracias por estar ahí. Si estás viendo esto en diferido, deja tu comentario en la zona de comentarios abajo del video. Si estás en vivo, quiero leerte tu experiencia, cómo te has sentido brevemente, para compartirla. Gracias por ese like. Recuerda darle like porque es importante para YouTube. Para decirle a YouTube, sí, me gustó este video y quiero que lo compartas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y coméntame cómo te has sentido. Gracias, dice Elba, Luzmila, Judith, Mari. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, por meditar. Aquí estamos. Este es el de hoy. Yo los vi a todos entregándole al mundo su alma y energía con el Mesías. La introdujo en su corazón y bajó el mundo nuevo, dice Jamie. Qué bonito. Gracias, Jamie. Sur de Chile, dice aquí Gladys. Lágrimas, dice Elba. Excelente. Es todos los viernes en vivo. Tratamos de hacerlo todos los días. Hay días que no puedo, pero estamos haciendo una serie de meditaciones, especialmente con Ana Bejoag. La idea es que sea cada día. Maravilloso, dice Guadalupe. Gracias infinitas. Muchos bostezos, dice Mariana. No te preocupes, es normal. No tengo palabras de parte de Hernán para agradecerles a todos su presencia, dice Jamie. Pues muchas gracias a ti por estar. Tendré que repetir. Muchas gracias, dice Marienis. Pues repite. Y lo que decía ayer, aprovecho para decirles, recuerden, cuando meditan, háganlo desde la abundancia. Es decir, desde la certeza absoluta de que toda esta energía, toda esta abundancia, toda esta energía ya está activa en ustedes y la van a compartir. Están siendo parte de quienes brindan. Jamás mediten con sensación de carencia, de que no tengo. No, medito porque voy a conectar con la infinita abundancia y a través de mí se propagará. Esa es la consigna. ¿Bien? Así que meditan todo lo que quieran. Me pasé llorando toda la meditación, dice Isabel. Pues bueno, ahí conectó tu alma, ahí liberó un montón de cosas. El corazón de la tierra se iluminó de rosa, dice Mariana. Qué bonito. Excelente. Pues muchísimas gracias. Yadira, desde Puebla, México, bienvenida.
Bueno, si llegaron al final pueden volver a hacerla y conecten. Agradecido por esta hidratación, dice Adreli. Qué bonito. Muy bien. Hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Puedes repetirlo las veces que quieras. Nos vemos mañana para seguir meditando con otro formato de las meditaciones que hacemos con Ana Bejuaj. Hasta mañana.